Los temas de la parashá, el aceite para las luminarias, las vestimentas de los sacerdotes, el efod, el hoshen mishpat, o el pectoral del juicio, el urim betumín, el meil, el tzitz, que es como la diadema que tenían en la frente, que Ketonet, la túnica, la afné del cinturón y el mishfenet, el turbante, todos estos vestiduras para los sacerdotes. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy nos vamos a concentrar nuevamente también en el tema del vestido, seguir mirando el sustento del tema del vestido. El proceso de la consagración de los sacerdotes, el procedimiento para vestir las ropas sacerdotales y la sucesión sacerdotal principal, la consagración del altar, la ofrenda también, la ofrenda perpetua. El altar de oro, el altar de oro es el último tema de esta parasha. Comienza diciendo, Veatat tzavé et bene Israel vaihu eleija shemenes aceite, con respecto a... Estuvimos muy juiciosos con el grupo de Cúcuta, estudiamos harto. Gracias por la parasha y la explicación. También la estudiamos un poquito. Está hablando. Ah, Yolanda, sí. Bueno, bien. Parashat Tetzaveh nos relatan todos los mandamientos. Beata Tetzaveh, y tú ordenarás traer aceite puro para la menorá y confeccionar vestimentas para el sumo sacerdote. Entonces, hay un tema aquí que tenemos que tener presente y es que se habla de ofrendas y se habla de vestuario. Bien, todos los misbot que una que rigen a los sacerdotes, que hijos de Aarón, están destinadas, proclama la Torá, para que se realice la promesa divina, y me hallaré allí con los hijos de Israel, y será santificado con mi gloria. ¿Qué tiene entonces que ver la relación entre que una, hablando de servicio santo, y la vestimenta? ¿Y qué tiene que ver el tema de la vestimenta con que Hashem more entre el pueblo? Y morar entre el pueblo de Israel, y seré para ellos Dios, y reconocerán que yo soy el Señor, que yo, el Señor vuestro Dios, os ha sacado de Egipto para morar con ustedes. Yo soy el eterno vuestro Dios. Eso está en Shmot 29, 43 al 46. Entonces, quiso Hashem acercarse más hacia el pueblo de Israel y le dio por ello los mandamientos de la construcción del templo y la confección de las vestimentas del sumo sacerdote. Entonces, encontramos en las escrituras, voy a avanzar aquí para que ustedes lo vayan viendo en pantalla, haz una placa de oro puro y graba en ella, grabado en relieve como un sello consagrado a Hashem. Eso es lo que es la placa que llevaban acá en la frente. ¿Para qué tiene que estar consagrado a Hashem o el nombre del Eterno acá en la frente del sacerdote? Vamos a ver. Y harás para ellos pantalones de lino para cubrir las carnes de su desnudez. Desde las caderas y hasta los muslos serán. Y allí estableceré mi reunión con los israelitas. Ese sitio será consagrado con mi gloria. Yo consagraré la tienda de reunión y el altar también a Aarón y a los hijos. Consagraré para que oficien como mis sacerdotes. Yo haré reposar mi presencia entre los israelitas y seré el Elohim, ellos. Entonces, se necesitaba que la presencia de Dios, ya que iba a haber un pueblo que lo iba a adorar, le iba a hacer caso, ya que ya había un contrato con el pueblo, con un pueblo, que fue el pueblo de Israel. Un contrato, el contrato es las 10 mandamientos que firmó el pueblo de Israel en el monte Sinai. Ese fue el contrato, la negociación que se hizo entre el pueblo, entre Dios y el pueblo de Israel. Pues ya que iba a haber esa relación, o que ya estaba establecida esa relación, ahora se necesitaba un espacio que recreara al mundo antes de la caída de Adán. ¿Cómo era el mundo antes de eso? Un mundo fuera de contaminación no de la que tenemos en las ciudades, sino de contaminación espiritual. Todo lo que sea contaminación espiritual, impureza, aleja la presencia divina del lugar. La pureza a la que se está refiriendo es pureza ritual, pureza para poder tener la presencia en cierto espacio, lugar, etc. Ahora,
Ya que entonces es necesario que se restaure esa presencia, era necesario construir un espacio para que la presencia de Dios estuviera ahí, y ese espacio debería estar libre de toda contaminación o impureza. La impureza normalmente está relacionada con muerte, normalmente. Toda impureza tiene relación con muerte. Y todo lo contrario a la muerte es Dios. Por lo tanto, Dios no puede estar en presencia de algo que sea contrario a él. Ahora, ese sitio iba a ser el Mishkan, el tabernáculo, en el cual todo el que entrara también debería estar en pureza, no podía estar contaminado y, por lo tanto, debía tener un nivel espiritual adecuado para estar en ese lugar. Ese nivel adecuado también involucra su vestuario. ¿Para qué? Para que estando el lugar en pureza y el sacerdote adecuadamente vestido, entonces pueda habitar la presencia de Dios entre el pueblo. Como ya no hay Mishkan, como ya no hay templo, como ya no hay nada de eso, entonces la presencia de Dios habita en el pueblo, ya no habita en un espacio como el tabernáculo, pero en el pueblo, dentro de las personas que tienen la disposición de pureza para que habite la presencia de Dios en ellos, no en cualquiera. Y entonces, si se cumplen las condiciones, yo haré reposar mi presencia entre los israelitas y seré Elohim de ellos. Y ellos reconocerán que yo soy Hashem, tu Elohim, que los saqué de Egipto para morar entre ellos. Yo soy Hashem, Elohim de ellos. La presencia divina solo reside en aquellos que están dispuestos a someterse a su voluntad. Someterse a la voluntad de Dios es guardar lo que Dios ordena, lo que Dios manda. No lo que a nosotros nos parece, por bonito que parezca, sino lo que Dios manda hacer. Eso es obediencia y debe ligarse esa obediencia a los mandamientos que están en la Torah. No hay otra manera. Por lo tanto, todo aquel que lo que haga así, estar implícitamente reconociendo que Dios lo sacó de Egipto. Para nosotros, en otras palabras, nos sacó de la manera de vivir que tenía. Por supuesto, todos tenemos nuestra lucha. Y algunos dirán, Egipto no ha salido de mí, por ejemplo, en el genio. Bueno, ahí cada uno tiene su lucha y su parte que superar, pero tiene que haber salido en gran parte de las otras áreas de su vida. Y tiene que haber una decisión de la persona de querer cambiar eso. No ha salido de mi carácter en ciertas áreas, pero estoy trabajando en ello para cambiar. Pero el hecho es que son áreas que solamente la presencia divina va a estar ahí si la persona trabaja para que la presencia divina esté ahí. No es entonces no es una oración la que hace que la presencia divina vaya a estar en la persona, sino trabajo. Todo esto es trabajo, trabajo, trabajo. Fíjense que ninguna de estos versículos dice, y entonces tú creerás y yo estaré contigo. Y entonces no ves tú en ninguna parte, ninguna orden en la Torah, ninguna parte que diga Dios, y creerás y yo estaré contigo. Más bien haga caso y el Señor estará contigo. Si ellos no hacían el tabernáculo como Dios les había mandado, si ellos no hacían las vestiduras y no se las colocaban como Dios mandaba, entonces Dios no iba a estar ahí. No había manera de decir el sacerdote, se me quedó el cinturón, se me quedó en la casa, pero Dios entiende y entonces Dios va a estar con nosotros. No, y alguno de ellos entraba sin haberse colocado las cosas como Dios había ordenado, moría. Así de sencillo es. Entonces no es un juego. Yo estoy seguro que usted hoy en día, si por ejemplo trabaja manejando un vehículo, usted sabe bien que no puede manejar de noche si no tiene luces puestas, y que si hay un accidente a raíz de que usted no llevaba las luces encendidas, no tiene ningún una excusa. Usted no puede llegar y decirle, si atropella a alguien, y es que lo que pasa es que se me olvidó prender la luz del carro o cosas por el estilo. Le pueden decir, pobrecito, pero finalmente se va para la cárcel o tiene que pagar. Así funcionan las cosas. Y Dios dice, nosotros tenemos a confundir a Dios con amor. Dios es amor, sí, pero Dios también es fuego devorador, y Dios tiene unas reglas muy claras y específicas que tienen que cumplirse. Bien, y entonces, siguiendo con el tema, entramos ya en materia con el tema de las vestiduras.
Entonces encontramos en las escrituras que los mismos vocablos son usados para denotar cualidades y para denotar vestimenta, como tenemos ahí en Levítico, Baikra 16:32. Baikra 16:32 me dice, así que el sacerdote que es ungido y ordenado para ministrar como sacerdote, en lugar de su padre hará expiación. Se pondrá así las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. El vestido es beged. Aquí sus vestiduras dice bigdei, de beged. Beged es la palabra para vestido que debería colocarse el sacerdote. Si avanzamos acá, en Coelet 9:8, Eclesiastés, dice, en todo tiempo sean blancas tus ropas. Acuérdense que el Levítico dice que ellos deberían ponerse ropas, y aquí dice que en todo tiempo esos vestidos deben ser blancos. Nuevamente la palabra beged acá la vemos y está aquí diciendo tus ropas, begadeja, deben ser blancas y que no falte ungüento sobre tu cabeza. Entonces ya hay una relación en ropas blancas y ropas o vestido que se ponía el sacerdote. ¿Qué más tengo? Sean tus ropas en todo tiempo blancas, es sinónimo al tiempo de ropa con la conducta moral. Es decir, que es usual que el vestirse rica y limpiamente sirva de metáfora para denotar al hombre que adquiere cualidades morales nobles. No es gratis que aparezca esa relación en la Torá. Bendice alma mía al Señor. Señor Dios mío, cuán grande eres. Te has vestido de esplendor y de majestad. Nuevamente la palabra beged aparece acá, relacionándonos con honor y con majestad en santidad con Dios. Entonces ya tenemos claro que las ropas que se están dando en la Torá para los sacerdotes tienen una relación con limpieza espiritual. Blanco quiere decir, no es por el color, sino lo que significa, implica el color blanco. El color blanco implica pureza. El pecado es visto en la Torá como mancha. Entonces deben ser vestidos blancos, puros, es decir, que no tengan ningún tipo de mancha. Y entonces no está hablando exactamente de ropa, sino está hablando de comportamiento a nivel moral. Un comportamiento puro que se va a ver reflejado en la forma de vestir de las personas. Salmo 93:1 también nos dice, el Señor reina, vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder, ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Nuevamente la relación entre vestido, Dios y majestad, señorío, para que sepamos de dónde es que salen, por qué se dice que el sacerdote debería vestir y ese vestido era ropa de santidad. ¿De dónde sale la relación de ropa de santidad? De todas estas relaciones que los maestros, los sabios de la Torá, sobre todo los del periodo después de la destrucción del primer templo, siglo II en adelante, empiezan estudiando los versículos a decir, vea, ese vestuario que Dios ordena tiene que ver con un comportamiento moral adecuado de acuerdo a los valores y a la vara colocada por la Torah, con una conducta moral adecuada, es decir, que es usual que el vestirse rica y limpiamente sirva de metáfora para denotar al hombre que adquiere cualidades morales nobles. Bien, y del mismo modo que un hombre puede ser identificado por su exterior, si es civil, si es militar, o si es ermitaño, o, bueno, etcétera. Asimismo, nuestro interior y nuestros dones espirituales pueden conocerse por la observación de nuestras acciones visibles. Vean lo siguiente, el alma tiene ropa. Ustedes todos tienen un alma y ustedes todos tienen ropa para esa alma. ¿Cuál es la ropa del alma? El cuerpo. Si el alma está dañada, si la persona tiene un comportamiento inadecuado, voy a poner un caso extremo. Una persona, por ejemplo, que se dedique a robar, un ladrón, con el paso del tiempo se le va a mugrar la ropa, ¿no es cierto? Todo aquel que está untándose de suciedad, la ropa se le va a manchar de mugre. Un ladrón, una persona que tiene un comportamiento inmoral, inadecuado, como un ladrón, su ropa se le va a manchar y por lo tanto su ropa, que es su cuerpo, va a mostrar la degradación moral que tiene esa persona. Por eso hay ciertas personas que usted las voltea a mirar y dice, uy, este tipo tiene una cara de ladrón, porque su actuar ha manchado su cuerpo. Se le ve en la cara
que es ladrón. Bien, claro, todo el mundo tiene que saber que la gente tiene derecho a cambiar. Y de pronto, si el que tenía cara de ladrón, pues la cara le va a cambiar. Si realmente toma la decisión de cambio, le va a cambiar en unos meses. Va a ir poco a poco transformándose. Pero en términos generales, siempre a la persona, si el tipo es morboso, se le va a ver en la cara. Si una persona es chismosa, sus rasgos empiezan a verse con ese tipo de inclinación inmoral. Si una persona está amargada, se le ve en la cara. O sea, si una persona está con temor, esto se le va a ver notar en la cara, en la cara, se va a notar en el cuerpo, se va a notar en las manos, se va a notar por todo lado, se va a notar en su postura. Asimismo, como el cuerpo refleja lo que tiene por dentro la persona. La forma de vestirse de la persona va a reflejar la forma de ver el mundo y de pensar que está mostrando cada persona, cada ser al exterior. Uno diría, pero es que la gente no vale por la ropa que tiene. Pues por supuesto que el alma no va a reflejar la marca del vestido que usted lleva. Eso no se trata, sino, es decir, no es la marca del vestido, no es si es nuevo el vestido o no, sino es el decoro con que la persona escoge su vestido y con que lleva su vestuario. Eso habla de lo que hay en el interior de una persona. Una persona que tiene un nivel espiritual adecuado, viste adecuadamente al nivel espiritual que lleva. Una persona que tiene un nivel espiritual bajo, viste, digamos que de una manera está correlacionada con ese nivel de espiritual bajo que tiene. Una mujer, por ejemplo, que se viste de una manera se viste para ir a la oficina como si fuera a ir a la playa, pues va a denotar en forma de vestir lo que piensa, la forma como asume el mundo y como piensa de él. Ahora, una persona que se quiere tapar absolutamente todo, se quiere tapar hasta para que no, también puede denotar que está escondiendo cosas. No se trata ni de tapar ni de destapar. Se trata del equilibrio que debe haber correlativo al nivel moral y espiritual que tiene cada una de las personas. Te has revestido de gloria y de majestad. El Señor reinó y viste de majestad. Se vistió y ciñó el Señor de fortaleza. 3 veces habla de vestirse en el Salmo 104:1. Y ese vestir está relacionado con, obviamente, lo que implica el vestuario si Dios tuviera cuerpo. Y es la gloria y la majestad de Él. Ahora, igual en el Salmo 93:1 dice: el Señor reina, vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado. Será inconmovible. Una metáfora similar la vamos a encontrar en Zecarías 3:3. Y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Y éste habló y dijo a los que estaban delante de él: quitarle las ropas sucias. Ese estado espiritual que representa esas ropas sucias de las cuales está hablando Zecarías. Por eso cuando uno lee estos pasajes de la Tanaj, tiene que saber Torah para poder interpretar correctamente estos pasajes. Si usted no sabe Torah, entonces va a decir, si ve que él estaba sucio, entonces uno debe andar con la ropa limpia. Sí, sí, uno debería andar con la ropa limpia, pero está hablando de algo más profundo. La metáfora está hablando de un estado espiritual. Y dijo a los que estaban delante de él, quitarle las ropas sucias, y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad, es decir, vean, iniquidad como lo que estaba ensuciando la ropa, y se la pudo quitar porque nuestro protagonista de este versículo había pedido perdón y había cambiado de comportamiento, lo que le generaba de esa ropa sucia. Ya le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. ¿Cuáles son las ropas de gala? Después dijo que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Fíjense bien la relación que hay porque estamos viendo el tema del turbante del sacerdote, y le pusieron un turbante limpio en la cabeza, es decir, algo limpio en la cabeza quiere decir una manera de pensar limpia, una manera de pensar correcta. Uno va a hacer las cosas de acuerdo a lo que piensa, y uno tiene las cosas en el corazón, pero están relacionadas con la manera como uno piensa. Si una persona piensa, por ejemplo, que el mundo es para los vivos, está pensando inadecuadamente, es decir, está pensando de una manera incorrecta. Por eso es que la lucha en la Torah es cambiar nuestra manera de pensar. Y entonces, porque cuando una persona dice que el mundo es para los vivos, está desconociendo
creyendo que Dios está, que tiene control de todo. Y entonces, como desconocen la práctica, porque él puede llegar y decir, yo creo en Dios, pero en la práctica no lo está creyendo, no está creyendo en él realmente, no. ¿Y por qué no le está creyendo? Porque no está obrando de acuerdo a lo que Dios dice. Si a alguien le va a llegar un dinero, le va a llegar no por avión. Estamos hablando de alguien hijo de Dios. Le va a llegar el dinero porque Dios quiso que le llegara. El hijo de Dios, entonces, por más planes, mañas que haga, lo único que va a lograr es frustrarse y traerse más problemas a la vida. Entonces, el turbante limpio que le pusieron es la manera adecuada de pensar, que está relacionado con la diadema, que además tenía el nombre de Dios, para recordarle al hombre aquí en toda su frente que por encima de todo estaba Dios y que él no valía sin Dios en él, para que se acuerden su forma de pensar, que Dios está ahí, y cuadre su manera de pensar a la manera de pensar que Dios le agrada. Y entonces le pusieron el turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala. Y el ángel, ¿cuáles son las ropas de gala? Ropas limpias. ¿Limpias de qué? De mancha. Es decir, limpias de pecado. Y el ángel del Señor estaba allí. Ahora, ¿cuál pecado? Pues pecado no es lo que a usted se le ocurra. Para algunos, por ejemplo, botar la comida es pecado. Para otros, pecado es no aprovecharse la papaya que le dan, ¿sí? Pero no es lo que diga un pastor, no es lo que diga no es lo que diga la sociedad que es pecado, sino lo que dice la Torah que es pecado. Por lo tanto, la vestidura se limpia es haciendo lo que dice la Torah que tienes que hacer. Tú puedes decir yo creo, sí, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. Ese creo no te va a cambiar el color de la vestidura, no te la va a limpiar. Lo que la limpia realmente eso es el hacer lo que Dios te manda en la Torah. Y entonces eso te va a transformar las ropas sucias en ropas de gala. Y el ángel del Señor entonces estaba allí. Vean cómo está construido el versículo. Una vez a él le cambiaron la ropa sucia y una vez a él le cambiaron la manera de pensar, entonces el ángel del Señor estuvo presente. El ángel de Dios, es decir, la Shejinah, el ángel de Dios es una manera de hablar de la Torah. Está hablando de la Shejinah. No es que sea un ángel, sino que está hablando es de la presencia de Dios. Estará allí, ¿sí? ¿En dónde? Fíjense que en el tabernáculo decía, y si ellos hacen lo que yo les mando a hacer exactamente tal, y si ellos se visten adecuadamente, entonces la presencia estará allí, ¿bien? Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he aquí, veo un candelabro todo de oro con un depósito en la parte superior y sus 7 lámparas encima de él, con 7 tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. He mirado y aquí un candelabro todo de oro, es decir, que no lo vio arder en todo su esplendor sobre su tazón, sino después que hubo purificado y cambiado sus ropas. ¿Qué representa el candelabro? En el Mishkan, en el tabernáculo, la luz de la Torah, ¿no? Entonces la luz de la Torah está, miren, la limpieza de la persona va a través de estudiar la Torah y de aplicarla. Y a la vez la persona podrá nuevamente ver más nivel de profundidad de la Torah. Entonces la gente puede avanzar, yo quiero conocer temas, sí, listo, haga caso, limpie sus ropas y llegará a ver el esplendor de ese candelabro de oro. ¿Y cuándo fue eso? Después que hubo purificado y hubo cambiado sus ropas, purificado su mente y cambiado su actuar. Pero quien no acepta el método alegórico, por ejemplo, que es porque este método que estamos viendo es alegorías, está haciendo una alegoría de la ropa con la alegoría de la presencia divina. Esa presencia divina está hablando de esplendor, majestad y poderío, y ese esplendor y majestad y poderío estarán presentes en la persona cuando esa persona limpie esa ropa, y cuando limpie esa ropa a través del cambio constante de ejercer los mandamientos, también va a cambiar su manera de pensar y entonces le va a ser otorgada una cubierta en su cabeza que implica también cambio de manera de pensar. Entonces, esa es una manera alegórica de entender estos versículos. No es una manera textual, es una manera alegórica. Entonces, quien no acepte esto, porque dice, no, pero literalmente no lo dice, debe tratar de comprender cuál es la función de la vestimenta, ya desde otra perspectiva, con arreglo al sentido liso y llano en la parte textual bíblica. Recordemos en primer lugar que la primera vestimenta que cubrió al hombre la recibió ¿de quién? ¿Cuál fue la primera vestimenta que realmente cubrió al hombre?
Dice que cuando Adán y Eva pecan, son expulsados del Edén y ellos luego entran a una realidad que es diferente, una tierra que es degradada por el pecado de él. Ahora la tierra le produce espinos, cardos, le produce rastrojo, la tierra no le va a producir así nomás, sino que tiene que sudarla, arándola, trabajándola para que la tierra dé en todas las áreas, ¿no? Y cuando el hombre se descubre desnudo, está hablando de una condición espiritual producto del pecado, y entonces el hombre instintivamente busca cubrirse con algo, y ese cubrirse implica tratar de tapar la falta que hicimos. Cuando una persona descubre que la embarró en algo, tiene dos salidas: o tratar de tapar la cosa como sea, lo que normalmente hace la mayoría de las personas, comercia con drogas, y entonces, pero con la plata que le llega del narcotráfico, entonces con un poquito de ella, pues trata de tapar y justificarse, entonces le regala plata a los pobres, le construye una casa a una viejita pobre, etcétera, y entonces él trata de decirse a sí mismo, vea que yo todo esto lo hago, pero para bien también, yo no es que lo haga por malo que soy, sino que es que me toca, ¿no? Y entonces busca excusas para poder tapar lo que hace. Uno siempre va a buscar excusas para tapar lo que hace. Esas excusas representan ese traje, eso que trató de hacer Adán y Eva tapándose con hojas, eso es un vestido inadecuado, un vestido mal hecho, que no, se le va a caer porque se le va a caer. Entonces, eso representa las excusas que nosotros siempre tratamos de poner para cubrir nuestra falta. Porque delante de Dios todos pueden cambiar, pero no podemos llegar con excusas delante de Dios. Delante de Dios uno tiene que llegar y decir la verdad. Esa es la segunda manera, la segunda opción que tenemos. La primera les decía, busque excusas, eso es taparse con el vestido que trató de hacer Adán y Eva. La segunda opción es decir, sí, la embarré, me arrepiento, voy a cambiar eso. Esa es la segunda opción. Esa es la opción para el siguiente paso. Cuando Adán y Eva entonces son confrontados delante de Dios, Dios les dice, listo, ¿y ahora entonces qué? Ellos se arrepintieron, pidieron perdón, y Dios les confeccionó, disculpen, un atuendo, un vestido de piel, y ese vestido de piel requirió que hubiera derramamiento de sangre por primera vez en el mundo. Antes del pecado de Adán y Eva nunca había muerto nadie, pero después del pecado tuvo que morir, nos enseña los rabinos, murió un cordero para que con esa piel de ese cordero se pudiera hacer el traje para cubrir el pecado de Adán y Eva. De ahí que aprendemos que sin derramamiento de pecado, de sangre, perdón, no hay remisión de pecado. ¿Entienden ahora sí dónde viene eso? Y ese derramamiento de sangre cubrió, y ahí viene el concepto de que el Aarón es un sitio, la tapa del Aarón, del arca, cubría de los pecados del pueblo, y por eso en Yom Kippur entraba el sumo sacerdote y rociaba unas gotas de sangre sobre la cubierta del Aarón. Y entonces el primero el que confeccionó un vestido realmente a la medida de Adán y de Eva fue Dios. Fíjense bien que ningún otro artículo de la civilización le fue otorgado al hombre. Es decir, el hombre debió crear por sí mismo, por ejemplo, utilizando su inteligencia, obviamente inteligencia que Dios le dio. Por ejemplo, el hombre no aprendió, Dios no le dijo, mira, ahí está el fuego, aprende a hacer el fuego, mira, yo te enseño cómo se hace el fuego. No, el hombre por sí mismo, con su inteligencia, fue observando, etcétera, y aprendió a hacer fuego. Y el hombre por sí mismo aprendió a arar la tierra. El hombre por sí mismo aprendió a construir su casa. Es decir, debió descubrirlo todo por sí mismo. Pero el hombre cuando por sí mismo quiso hacer el vestido, no pudo. Y entonces lo único que le fue dado por Dios fueron las vestimentas. Tampoco el acto de vestirlas fue dejado en manos del hombre. A ver, veamos cómo lo explica Benno Jacob. Es un gran comentarista de la Torá.
al libro de Bereshit. Dice, las vestimentas no es solo protección contra el frío o un adorno, constituye el signo primario e indispensable de la sociedad humana. La vestimenta en la conciencia moral del hombre hace que se sienta superior a la bestia. El estado y la dignidad del hombre se reflejan en su vestidura. El hecho de estar vestido es un signo de honor para el hombre. Los sacerdotes reciben vestiduras especiales para honra y hermosura. Eso está en Shemot 28:2. La más alta dignidad que puede alcanzar un mortal es la del sumo sacerdote al entrar en el lugar santísimo, en el día de la expiación. El vestido de blanco simboliza la pureza, símbolo de pureza, a fin de parecerse al hombre vestido de lino, que está en Ezequiel capítulo 9, versículo 2 y en Daniel 10:5. Por tal razón, está escrito de él lo siguiente: se vestirá la túnica sagrada de lino y los calzoncillos estarán sobre su carne y se ceñirá el cinturón de lino, bañará pues su cuerpo en agua y así se las vestirá. La vestimenta es entonces, dice el rabino, el símbolo de la dignidad del hombre. La desnudez propia de la bestia significa inmoralidad en el hombre. Un animal puede andar desnudo, un perrito, un gato, que le ve la colita, se le ve, pero eso es natural porque eso es propio del animal. Pero en el hombre, el andar desnudo, estamos hablando de exhibirse públicamente, etcétera, o mostrando más de la cuenta, es símbolo de falta de moral, falta de dignidad. Lo que es digno es para el hombre es que se vista, pero no solamente que se vista, como dice, como nos está mostrando la parasha dice, confeccionarás así los vestidos. Y entonces también dice, y lo vestirá de tal y tal y tal manera, es decir, que el vestido es símbolo de dignidad, pero el vestirse adecuadamente, porque él no podía ponerse el cinturón en el cuello, no podía ponerse el turbante bueno, colgado acá hacer lo que se quisiera y ponerse el delantal al revés, no podía hacer eso, si no moría, lo cual quiere decir que portar el vestido adecuadamente es símbolo de dignidad para el hombre. La vestimenta es un don del Señor a la primera pareja humana, no es solo una convención social, es también una adición a la labor de la creación. Es una especie de segunda piel con la que fue agraciado el hombre. Es un revestimiento más noble, aunque material. Rabbi Meir, Bereshit Rabbah 20:29. Bereshit Rabbah los Midrash están divididos en dos partes, Midrash alágicos y Midrash agádicos. Los Midrash alágicos son de cómo aplicar los mandamientos en la práctica. Los Midrash agádicos, cómo se construye todo el proceso para definir una halajá. El Midrash agádico es la parte interpretativa, homilética de la interpretación de la Torá. Hay una colección de Midrash que son colección Rabá, es decir, Bereshit Rabá, Shemot Rabá, Vaikra Rabá, etcétera, etcétera, de toda la Torá y de partes del Tanaj. Entonces, Bereshit Rabá 29 habla el Rabbi Meir sobre este tema. Y ahí dice, quiso elevar al hombre a la altura de su creador, por lo que escribió en su rollo de Torá túnicas de luz, en lugar de, ¿sí? Ketonet Or es túnicas de luz, en lugar de Ketoner Or, que es túnicas de piel. No son túnicas de piel, sino que hizo para el hombre túnica de luz, dando a entender, como dice el reino, pues el santo alabado sea, es descrito como si se cubriera de luz, como una vestidura. Salmo 104:2 que leímos ahorita. Don Beno Jacob opina entonces que el Señor vistió a la primera pareja humana para santificarla y consagrarla a su misión de padres de la humanidad civilizada. Moshe hizo lo mismo conforme al mandato divino cuando consagró a Aarón y a sus hijos para el sagrado ministerio, que dice, y tú harás llegar a ti, Aarón, tu hermano, a sus hijos juntamente con él, de entre los hijos de Israel, para que cada uno de ellos sea constituido mi sacerdote. Y harás vestiduras para el santo servicio de Aarón, tu hermano, para la honra y hermosura. ¿Para qué es la vestidura? Para honra y hermosura. Adecuadamente no está hablando de plata, está hablando de decoro. Y el decoro no solamente es vestirse no de una manera extravagante, mostrona. La persona muestra su forma de pensar también en la forma de vestir. Por ejemplo,
nosotros que nos tocó vivir en la época de los 80s, de los 90s, donde el tema del narcotráfico estaba tan permeado en la sociedad, vimos que los mafiosos vestían como mafiosos. ¿Cómo es el vestido de cómo se vestía un mafioso? Pues a mostrar cadenas de oro bien gruesas, pesadas, mostrar anillos de oro, mostrar extravagancia, así se viera mal, pero a la luz de los valores del mundo no se veía tan mal porque estaba mostrando plata. Y eso denota la manera de pensar de esa persona que porta esa ropa, la manera como construían los edificios gente de manera de decir, aquí estoy, míreme, yo tengo plata. El buen gusto y el buen diseño no tienen que ver con extravagancia. Todo lo que es extravagante, todo el que es extravagante va a vestir extravagante, va a tener casa extravagante, va a tener muebles extravagantes, porque esa es su manera de relacionarse con él, sino que debe ser para honra y para hermosura. El Mishkan no era extravagante, el Mishkan era más bien de un diseño muy, digamos, mesurado, para que hagan vestidura de Aarón, para consagrarlo a fin de que él sea mi sacerdote, y los harás vestir con esas cosas a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y los santificarás para que sean mis sacerdotes. Entonces hemos aprendido entonces que el hombre que fue creado a su imagen, a la imagen de Dios, no debe conformarse con su manera natural de ser, sino que debe elevarse por sobre él. Que si no, yo fui hecho así, no, entonces así tengo que andar. No, el hombre es la única criatura en la naturaleza a la que no basta su piel natural, sino que cubre su desnudez con la vestimenta que le donó el Señor, junto con la que lo consagró como sacerdote, siendo que el culto en el templo no es parte de la rutina diaria, ni tampoco una actividad espontánea natural, sino deliberada y planeada conforme al mandato divino. Es su voluntad que se distinga entre lo sagrado y lo profano. En consecuencia, ordenó a Moshe hacerles vestiduras sagradas para honra y hermosura en su sitio corresponde al mundo que nosotros tenemos que vivir.